eh, beneficia a muy pocos, la verdad, el salario mínimo. Más o menos beneficia a 3 a 4% de la población económicamente activa y le pone la valla más alta a las pequeñas empresas. Tanto es así de que acompañan el incremento del salario mínimo con una compensación para ese segmento de empresas. Entonces, claramente que el móvil es político, no es técnico, y esto, digamos, es para quitarle de alguna forma una bandera a la izquierda, y se adelanta el gobierno a hacer esto, ¿no? Esto no responde ni a ningún tipo de medida técnica, ni siquiera se ha respetado la modalidad que es a través de un acuerdo tripartito de trabajadores, empleadores y gobierno. El gobierno ha decretado que eso va a ser así, y yo creo que esto es más móvil político, y lo que hace es que nos tiende a encarecer el costo de la formalidad para las pequeñas empresas. Y en el caso de duplicar, digamos, pensión 65, se había escuchado con cierta anterioridad y eso también puede tener un impacto grande, aunque se ha hablado de repriorizar ¿no? el tema presupuestal para poder sacar para programas de esta naturaleza con los que usted está muy familiarizado, estos programas sociales, ¿no? Este duplicar de 350 a 700 también va a tener un impacto económico, ¿o es posible acomodar esto dentro del presupuesto? No, todo es acomodable, y lo que esto va a obligar es que se dejen hacer ciertas cosas para abrir el espacio para poder acomodar ese costo adicional. Ahora, creo que hay que meditar bien no solamente el costo fiscal, que no es trivial, es poco menos de 2.000 millones de soles que tienen que salir de algún lado, pero lo otro es que acordémonos, Mónica, que hace muy poco se reformó el sistema de pensiones en el país, dando una pensión, digamos, mínima a todos, con subsidios que todavía están ahí por ser definidos. Entonces, lo que hacen este tipo de medidas, que son bien intencionadas, pero lo que hace es que desincentiva a aquel que tiene la capacidad de aportar, bien sea a la ONP o a un fondo privado. Entonces, en mi época se creó Pensión 65 y empezamos con 250 soles bimensuales, luego se incrementó 100 soles bimensuales y ahora se pretende duplicar. Entonces, yo creo que acá la señal es que van a tener que dejar de hacer ciertas cosas para poder financiar esa mayor erogación, que no solamente es Pensión 65, hay muchos proyectos de inversión pública que han anunciado, no sé dónde va a salir la plata, pero esto es, digamos, la consecuencia de la medida que ha sido adoptada, que creo que es positiva en el sentido de estar dirigida al adulto mayor pobre, pero que ahí se pueden colar otros que no son pobres y que se pueden beneficiar de esos subsidios que da el Estado. En esa misma línea, Luis Miguel, de un manejo sensato de la economía, pero también con una mirada política, es decir, respondiendo al reclamo, al anhelo de un sector grande de la población que ha confiado en la propuesta electoral de Keiko Fujimori, ¿cuáles deberían ser las prioridades o los puntos más importantes a atender por parte del ministro de Economía, Elmer Cuba? Esa pregunta, Pedro, es muy buena, porque el ministro de Cuba, yo saludo su designación, es un técnico solvente que tiene mucha credibilidad en el ámbito de los economistas, en el sector empresarial, pero tratar de financiar todo lo que se haya planteado con los recursos que tenemos va a ser una labor muy, muy compleja. Y vamos a ver esto porque en menos de un mes tiene que presentar, o un mes exactamente, tiene que presentar la ley de presupuesto para el año entrante. Es verdad. Y esto supone que hay las reglas fiscales actuales, lo que implican es un ajuste del gasto. No es una ampliación del déficit, sino es una reducción del déficit a un monto menor. Entonces, creo que acá lo que queda es dejar, digamos, sin efecto cierto tipo de compromisos o flexibilizar las reglas fiscales que se tienen. Yo creo que si se hace lo segundo, implica también presentar un proyecto de ley o pedir facultades para hacer eso, porque la ley de presupuesto tiene que ser compatible con esos topes al déficit fiscal. Con tal de que sea creíble y que venga acompañado con otro tipo de medidas, creo que eso puede hacer de que la confianza se mantenga.
Una de esas medidas, por ejemplo, es una que el propio ministro Cuba ha anunciado, la presidenta Fujimori no dijo nada, que es revisar algunas de las leyes que aprobó el Congreso saliente, que son aumentos en remuneraciones, Ajá. es reactivar la cédula viva para los trabajadores o los oficiales pensionistas. Eso lo dijo el día que lo presentaron como ministro, Armada. pero ahora no se ha mencionado nada, ¿no? No ha mencionado nada porque no es muy políticamente correcto hacerlo en el Congreso, porque ellos han aprobado esto. Por la reacción que podía acarrear, ¿no? Porque su bancada también ha votado por ello, claro. Correcto, pero yo creo que lo que están apostando, la verdad, son cosas que no han dicho. Es un gobierno pro sector privado, es un gobierno que derrocha confianza con el nombramiento, la ratificación de Julio Velarde, con el nombramiento de un ministro de Economía que es un tecnócrata. Entonces, eso va al sector privado. Lo que han dicho ahora en el discurso de la presidenta son mensajes que van a los trabajadores, que van a las MIPES y que van quizás a un segmento que le es ajeno y creo que quiere construir mayor capital político para poder emprender las reformas de largo aliento que no las han mencionado, pero que son importantes. Entonces, sí, yo creo que hay que darle ese beneficio de la duda inicial, pero ciertamente el ministro de Economía va a tener que ver cómo se las ingenia para poder cuadrar las cifras de la caja fiscal, habida cuenta de este aluvión de anuncios que tiene un costo fiscal bastante amplio, especialmente los proyectos de infraestructura. Ahora, yo quería preguntar, porque hemos conversado sobre el tema de la figura de Elmer, y en realidad en el Ministerio de Economía y Finanzas se dicen más nos que sís. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha perdido ese liderazgo y esa autoridad el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué hacer para recobrar eso, no? Esa pregunta es central, Mónica, y creo que más a las agencias de rating, a los inversionistas, más les va a importar esa recuperación del rol que ha tenido tradicionalmente el MEF, que se ha perdido, que sí es que está en puntos más, décimas menos el déficit fiscal. Un ministro de Economía tiene que tener esa capacidad de administrar escasez y para ello tiene que tener el respaldo pleno de la presidenta, tiene que haber cierta consistencia, total consistencia al interior del gabinete y tener apoyo político del Congreso, cosa que creo que va a estar complicada. Ahí está complicado. En la respuesta de las bancadas. Ahora, creo que lo positivo es que no toda la izquierda ha salido, creo que hay un segmento radical que ha salido, otro segmento se ha quedado y hay que ponerle, digamos, darle el beneficio a todo gobierno, incluido el de Castillo, todos los gobiernos han tenido cierto espacio para poder implementar sus políticas públicas y después ya que venga la fiscalización. Entonces yo no veo por qué en esta ocasión se le tenga que ya tildar, digamos, de rechazo a un gobierno que tiene horas de haber iniciado. El pedido de facultades legislativas es clave en los temas que van a pedir, en enfrentar al niño, en el tema de seguridad, en el tema de desregular la economía, y yo creo que eso hay que acompañarlo. Y no hemos escuchado ahora a la presidenta, pero estoy seguro que en un mes, cuando el premier Galarreta vaya a exponer la política de gobierno, vamos a tener mayor claridad de cómo van a financiar lo que van a financiar y qué tipo de leyes van a pedir facultades. Esto va a ser clave para ver con qué pie inicia el gobierno. Yo soy optimista frente a esta gestión que va a tener muchos desafíos, pero creo que estamos en una posición mejor de lo que hubiésemos estado con la alternativa que teníamos enfrente, Mónica. Yo quisiera profundizar, Luis Miguel, en lo que usted menciona respecto a que los anuncios tienen un impacto político, pero el cómo va a ser fundamental para saber cuánto de estos anuncios que hoy aplaude la población van a ser o no realidad. Por ejemplo, se ha mencionado el impulso a grandes proyectos viales. Y cito el discurso de la presidenta, dice: en Lima y Callao culminaremos la línea 2 del metro, ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6. Además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como trenes de cercanías Lima-Ica, Lima-Barranca. Luego menciona la nueva carretera central y menciona otras vías importantes, otras carreteras, la longitudinal de la sierra. Libertadores. Así es, ¿de cuántos miles de millones estamos hablando y cómo se podrían financiar en los próximos años?
Pedro, yo creo que la única forma es priorizar ciertos gastos. Uno, dos, tienen que interponer sí o sí una acción de inconstitucionalidad para que las leyes más onerosas que aprobó el Congreso, dejarlas sin efecto, aprovechando el fallo del TC que les abre el camino para ello. Y yo no veo que sea posible hacer todas estas a la vez, porque incluso teniendo los recursos que no los tienen, hemos visto las dificultades para hacer expropiaciones y eliminar interferencias para los metros. Hemos visto dificultades con las autoridades locales, por ejemplo, el ex alcalde de Lima y el gobierno anterior en la estación central del metro. Imagínense todas estas líneas a la vez, es imposible. Entonces yo creo que hay que darle mayor realismo. ¿Y por qué se han mencionado? ¿Perdón? ¿Por qué se han mencionado? ¿Por qué se han incluido en este primer discurso? Bueno, yo creo que es la intención, le voy por el lado amable. No podemos seguir con un sistema de transporte público informal, ausente, y esto pasa por atender un problema que es clave en la calidad de vida de la gente, que es el tiempo que transcurre entre ir a su casa y a trabajar, o ir al colegio y a su casa. Son horas que se pierden. Ciertamente. Ojalá se pudiera materializar todo esto, ¿no? Tema, y eso es la importancia, pero la solución planteada no la veo que sea tan factible, porque no hay presupuesto que aguante y todas las correas salen al mismo cuero. Entonces ahí tenemos un problema que el ministro Cuba va a tener que ver qué cosas prioriza y cómo logra consistencia con los planes que ha anunciado la presidenta Fujimori, y que el Congreso acompañe eso con mayor responsabilidad. Y creo que la derogación de leyes es inevitable para abrirle mayor espacio a estas prioridades del nuevo gobierno. Ciertamente. Bueno, en realidad que empiece por donde deba empezar, pero efectivamente en una ciudad como la nuestra, de más de 10 millones de personas, que no tenga transporte masivo, leía que somos en realidad dos lugares en el mundo. Uno está en el Congo, una capital en el Congo, y otra es Lima, que no tiene transporte masivo. Entonces, evidentemente, con el nivel de población que tenemos, eso debería ser una de las prioridades, pero también eso no solamente es una inversión importante, también genera puestos de trabajo en la ejecución y en el mismo proyecto.